Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el profe Walter. El día de hoy vamos a trabajar un pequeño tema que es el movimiento circular. Estas ecuaciones del movimiento circular son parecidas a las que ya hemos trabajado en otros momentos, pero primero pues vamos a comenzar a definir algunos conceptos clave para hacer este análisis. Primero, movimiento circular es un movimiento que se describe de un objeto o una partícula que gira alrededor de un punto fijo llamado eje de rotación, que si nosotros lo vemos como en este círculo, sería el centro, ¿ok? En el centro está mi eje de rotación, ¿ok? El eje va a estar en el centro. Ahora, también nosotros hay que recordar que un ángulo pues va a ser la abertura comprendida entre dos radios cualquiera que limitan un arco, ¿ok? Y el radián pues será el ángulo central, el que le corresponde una longitud igual a su radio, de ahí su nombre radián. Quiere decir que si el radio nosotros lo tomamos con un listón, lo ponemos alrededor, esa medida del radio y esa abertura será un radián. Entonces son conceptos que hay que recordar un poquito que ya habíamos trabajado nosotros, a lo mejor en otras materias, quizá por allá en materias de geometría, pero es importante entonces que recordemos esos conceptos. Y bueno, nosotros tendremos un concepto nuevo que a partir de ahora lo vamos a introducir en este movimiento, lo que son las revoluciones. Una revolución es una vuelta. ¿Y por qué me interesan las revoluciones? Porque hay muchos movimientos que tratan con revoluciones. Por ejemplo, los engranes de un carro, la subida y bajada que tienen los pistones, las poleas, las hélices. Muchos movimientos en ingeniería tienen que ver con revoluciones. Y bueno, nosotros vamos a considerar que una revolución es una vuelta completa. Por lo tanto, un factor de conversión, una revolución es equivalente, si fueran radianes, a 2 pi radianes, ¿ok? De ahí lo de el 2 pi de la circunferencia, y si fueran grados, 360 grados, ¿ok? Este factor de conversión hay que tenerlo presente nosotros cuando trabajemos el movimiento circular. Muy bien. Ahora, vamos con un ejemplo. Dice, un móvil recorrió 820 grados. ¿Cuántos radianes fueron? Análisis dimensional. 820 grados. Factor de conversión. Recuerda, factor de conversión. Ponemos lo que quiero cancelar abajo, grados. Y arriba, radianes. ¿Cuál es la conversión? 360 grados son 2 pi radianes. Con esto cancelamos los grados y me quedan los radianes. Entonces, operaciones, pues vamos a hacer las operaciones en la calculadora. Utiliza el valor exacto de pi. Hay que ver cómo está en la calculadora, pero si viene el valor de pi, generalmente lo vas a utilizar con shift y alguna tecla. Hay que ubicar dónde está el valor de pi. Exacto, ¿ok? 820 por 2 pi dividido entre 360. Y listo, yo tengo que es 14.31 radianes. Cuando trabajamos radianes no le ponemos simbología. Si no le ponemos un símbolo, vamos a considerar de ahora en adelante que son radianes. Muy bien. No tienen así unidades, es lo más común. No le vamos a poner rad. Así, 14.31. Vamos con otro. Un objeto recorrió 51.5 radianes. ¿A cuántos grados equivale? 51.5 radianes. Ok, factor de conversión. Yo quiero radianes abajo y arriba grados para cancelar los radianes. Entonces, ¿qué tenemos? Que 360 grados son 2 pi radianes. Con eso ya tenemos el factor de conversión. 51.5 por 360 entre 2 y entre pi. Oh, listo. 2950.73 grados. Facilito. No tiene mayor complicación porque ya hemos trabajado el análisis dimensional. Con otro. Si un objeto recorrió 1080 grados, ¿a cuántas revoluciones? 1080 grados por... Nosotros tenemos grados abajo para cancelar y arriba revoluciones. Entonces tenemos que 360 grados es una revolución. Por lo tanto, aquí cancelamos los grados y me queda en revoluciones. 1080 entre 360. Recuerda que el 1 no lo involucramos. Me queda como 3 revoluciones. Listo.
Bueno, ya manejamos entonces algunos conceptos de las unidades que trabaja el movimiento circular. Pero hay otro concepto que necesitamos poner. Bueno, dos conceptos. Están relacionados uno con el otro, lo que es periodo y frecuencia. Estos involucran el tiempo, ¿ok? El tiempo que un objeto tarda en dar una revolución. Ese sería el periodo. Entonces, nuevas ecuaciones que necesito que vayas poniendo en tu formulario. El periodo, segundos que tarda en dar una revolución. Y la frecuencia, pues será al revés. ¿Cuántas revoluciones da en un segundo? Ok, están relacionados, entonces como están relacionados, están al revés, uno es recíproco del otro, de tal manera que el periodo será el recíproco de la frecuencia. Muy bien, porque están al revés, el recíproco, no el inverso es otra cosa, el recíproco. Entonces vamos con más ejemplos de esto para entender lo que es la frecuencia y lo que es el periodo. Dice, encuentra la frecuencia y periodo de un móvil que en un minuto hizo 430 revoluciones. Muy bien. Generalmente dice que en revoluciones por minuto nosotros lo vamos a abreviar como RPM, significa revoluciones por minuto. A lo mejor lo has visto bastante en los autos, ok, las RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces el pistón sube y baja? Tiene que ver con eso, con los engranajes. Vamos entonces con esto. Tenemos 430. Voy a poner revoluciones por minuto. Recuerda que la frecuencia y el periodo pues está relacionado con las revoluciones que da en un segundo, no en minutos. ¿Vale? Las revoluciones que da en segundos. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tendremos que hacer para calcular el periodo? Pues pasar minutos a segundos. Entonces los minutos, vamos a ponerlos aquí arriba para cancelar y abajo segundos. De esta manera cancelaremos los minutos. ¿Y qué conozco? Que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, hacemos la operación 430 entre 60 y decimales me da 7.17. ¿Qué unidades son? Revoluciones sobre segundo, ¿ok? Revoluciones sobre segundo. Listo. ¿Esto qué es? Esto sería, si me regreso a las definiciones, revoluciones sobre segundo. Sería la frecuencia. ¿Cuántas revoluciones? En cuarto tiempo, ¿ok? Esto de aquí es frecuencia. ¿Cuántas revoluciones en cuánto tiempo? Ok, la frecuencia es muy común, porque no lo puedo poner así como RPM o RPS, es muy común que la frecuencia lo manejemos en las unidades que se llaman Hertz. Simplemente HZ se abrevian. Entonces será 7.17 Hz. Luego, cuando veamos el movimiento ondulatorio en las ondas, también aparecerá nuevamente esto de los Hertz. Ok, pero me estaban pidiendo frecuencia y periodo. Ya tengo la frecuencia. Por lo tanto, el periodo, recuerda que es el recíproco de la frecuencia. 1 entre 7.17 revoluciones sobre segundo. Por lo tanto, al hacer la operación, yo tengo con la calculadora me da 0.139 segundos por revolución. Es decir, esos segundos tardan en dar una vuelta. ¿Sale? Listo, ya tenemos entonces periodo y frecuencia. Son dos conceptos, no están tan complicados, pero es muy común en este tipo de movimientos que aparezcan. Bien, ahora vamos a analizar el movimiento circular uniforme. Primero vamos a introducir este concepto de la velocidad angular. Va a ser el cociente del desplazamiento angular y el tiempo que se tarda. Entonces, el desplazamiento angular es este ángulo, cuánto está girando, ok, eso nosotros lo vamos a ver y cuánto tiempo tardó en efectuarlo. Fíjate que la velocidad angular lo vamos a trabajar con la letra omega, parece una W. Pues fórmula nueva que necesito que pongas en tu formulario. Velocidad angular será desplazamiento angular entre el tiempo que tarda en efectuarlo, ¿ok? Y nuevamente, como es un desplazamiento, nosotros estamos considerando que partimos del cero, es decir, desplazamiento final menos desplazamiento inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Hacemos la simplificación de que iniciamos en cero. Entonces, eso me simplifica bastante estas ecuaciones. Muy bien, al hacer el análisis. Vamos con este ejercicio. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 15 radianes en 3 segundos? Bueno, tenemos nosotros que son 15 radianes en 3 segundos. Lo primero que yo voy a calcular pues es tener un periodo de tiempo. Entonces,
¿Qué tenemos nosotros en el periodo? 15 radianes en 3 segundos. Pues facilito. Simplemente 15 radianes es el desplazamiento angular dividido en 3 segundos. 15 entre 3, tenemos que son 5 radianes sobre segundos. Pues listo, ya tenemos nosotros la velocidad angular. Digas demasiado sencillo hasta ahorita. Y bueno, importante entonces que la magnitud de la velocidad angular también se puede conocer si tú conoces el periodo. Como ahorita te decía, radianes sobre segundo. Si conocemos el periodo, recuerda que tiene que estar las unidades de la velocidad angular en radianes sobre segundo o algo de desplazamiento angular. Generalmente lo vamos a trabajar en radianes, por hacer grados también, pero lo más común, radianes. Entonces, la velocidad angular podrá ser de esta manera. Si conocemos el periodo, utilizaremos esta ecuación de arriba. Si en cambio lo que conocemos es la frecuencia, utilizamos la de abajo. Ok, dependiendo de cada caso, lo que conozcas, pues va a ser más sencillo utilizarlo, dependiendo de qué es lo que conoces. Muy bien, vamos con el siguiente. A ver, determina la magnitud de la velocidad angular de un disco de 45 revoluciones por minuto, así como la magnitud de su desplazamiento angular. Bueno, vamos entonces con lo primero. Si yo tengo 45 revoluciones por minuto, pues ponemos, ponerle el lápiz bien, 45 revoluciones por minuto. Lo primero que yo voy a hacer es calcular su frecuencia. ¿Ok? Entonces, análisis dimensional, ponemos minutos y segundos. Con eso cancelamos minutos y tenemos que la conversión es 1 minuto, 60 segundos. Por lo tanto, 45, calculadora, entre 60.75 unidades, revoluciones sobre segundo, que sería 0.75 Hz. Hertz. Listo, ya tengo. Es un resultado parcial, ¿ok? Me están preguntando la magnitud del desplazamiento angular. Y bueno, me dirás, oye, pero no hemos visto esa fórmula del desplazamiento angular. Bueno, facilito, porque lo podemos calcular nosotros ahorita por análisis dimensional. ¿Sale? Lo puedes calcular muy sencillo por análisis dimensional, porque ya tenemos nosotros la velocidad angular, ¿ok? Fíjate, la velocidad angular, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la velocidad angular, de acuerdo a las fórmulas que vimos ahorita, será 2pi por la frecuencia. Entonces, 2 veces pi por 0.75 Hz. Y tenemos, al hacer la operación, en mi calculadora, 2 por pi por 0.75. Tenemos 4.71 radianes sobre segundo, ¿ok? 4.71 radianes sobre segundo. Bueno, ya tengo uno que me preguntaba, la magnitud de la velocidad angular. El segundo, ¿cómo puedo calcular el desplazamiento? Lo puedes hacer por análisis dimensional. Facilito. Dice que duró, aquí está 3 minutos. Como no estamos considerando ahorita aceleración todavía, duró 3 minutos. Quiere decir que 4.71 radianes sobre segundo lo puedes convertir simplemente multiplicando por los segundos que son en 3 minutos. Ahora, ¿se te complica así? Bueno, puedes utilizar la fórmula. Tenemos que la velocidad angular es desplazamiento angular entre el tiempo. Y observa, el tiempo, bueno, yo puedo estarlo multiplicando, por lo tanto el desplazamiento angular será la velocidad angular por el tiempo. Es decir, 4.71 radianes sobre segundo multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo en segundos, que sería 180 segundos. Es exactamente lo mismo que iba a hacer con el análisis dimensional. Y ahora tú decides qué se te hace pues, más sencillo. 4.71 por 180. 847.8, ¿qué unidades? 847.8 radianes. Listo, ya resolvimos entonces este problema. Y bueno, dentro del movimiento circular uniforme hay otro concepto que vale la pena tenerlo, lo que es la velocidad tangencial.
Vamos a tener aplicaciones más adelante, pero ¿qué es una velocidad tangencial? Es la velocidad que tuviera el objeto si saliera disparado. Si, por ejemplo, estás con una cuerda dándole vueltas y esa piedra saliera disparada o rompes el radio, la velocidad que tendría en ese momento y se desplazaría en línea recta de manera tangente. Ok, está bien facilita esa fórmula. La velocidad tangencial es mi velocidad angular multiplicada por el radio. Es otra fórmula que hay que tener ahí presente. Muy sencillo, fíjate. En este ejemplo, determina la magnitud de la velocidad lineal de la partícula, cuyo radio de giro es de 25. Y bueno, ¿por qué me interesa esta velocidad? Porque vamos a suponer que tenemos una rueda y ponemos varios puntos. Déjenme regreso aquí. Si yo pongo, ahí está el punto rojo que está hasta afuera, pero si yo pongo un punto en azul, lo voy a marcar aquí. Si yo pongo otro punto acá en verde, al momento que estén girando, pues quizá todos van a estar girando con la misma velocidad angular, pero estarán de acuerdo que no todos se van a desplazar igual. Es decir, bueno, van a estar en la misma dirección, pero no todos van a recorrer la misma distancia lineal. ¿Quién va a recorrer más? El punto que está más arriba, por lo tanto depende del radio. ¿Sale? Esa velocidad depende del radio. Quiere decir que el de la orilla siente más esa velocidad tangencial, siente que se mueve más que el que está en el centro. A lo mejor has visto esos juegos en la feria donde está girando ahí un disco enorme y hay una persona parada en el centro, bueno, y casi no siente velocidad. Los de la orilla sí sienten bastante la velocidad. Ok, vamos entonces a calcular. Magnitud de la velocidad lineal. Facilita la fórmula. Ya vimos entonces que la velocidad lineal o tangencial es la angular multiplicada por el radio. Ok, ya dice, me están dando el periodo, me están dando el radio y me dicen que lo ponga en metros sobre segundo. Ok, recordemos entonces que la velocidad angular es 2pi entre el periodo. Entonces será 2pi dividido entre 0.01, que es el periodo, de 0.01 segundos. Y tenemos entonces, a ver, calculadora. 2 por pi entre 0.01 me da 628.32. 628.32 unidades radianes sobre segundo. Ok, ya tengo la velocidad angular. Ya tengo el radio. Entonces quiere decir que mi velocidad tangencial va a ser 6.28, 628.32 radianes sobre segundo. Recuerda que los radianes casi nunca lo ponemos, entonces 1 sobre segundo lo vamos a marcar. Multiplicado por el radio. Y el radio tenemos que es de 25 centímetros. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Hacemos la operación. 628.32 por 25 y me sale 15.708. 15.708, pero ve las unidades. Centímetros sobre segundo y me lo están pidiendo en metros por segundo. Factor de conversión, entonces ponemos centímetros abajo, metros arriba. Con eso es para cancelar los centímetros y dejarlo en metros. ¿Y qué conocemos? De un metro, 100 centímetros. Entonces, pues simplemente ya dividimos entre 100 y tenemos que la respuesta son 157.08 metros sobre segundo. Listo. Ya resolvimos este problema. Y bueno, hasta ahorita analizamos sin aceleración, pero ¿qué pasa si tenemos aceleración? Vamos a poner entonces la aceleración angular con la letra griega alfa, ¿ok? La letra alfa significa aceleración angular. Y observa la analogía, muy similar en las ecuaciones. Aceleración, aceleración angular. Son muy similares. Ahí tiene la velocidad angular y acá velocidad, nada más. La velocidad final, velocidad angular. Son igualitas las ecuaciones. Posición final, también es desplazamiento angular final. Son las mismas ecuaciones, simplemente ya con las variables del movimiento circular. Muy bien. Y recuerda, estamos viendo ahorita movimiento circular con aceleración constante. La aceleración variable, pues tú la verás ya allá en tus materias de cálculo. Bueno,
Vamos con este. Dice, un mezclador eléctrico incrementó su velocidad angular de 20 radianes sobre segundo a 120 radianes sobre segundo. Calcular la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo. Bueno, pues facilito. ¿Qué voy a hacer primero? Pues calcular la velocidad, perdón, la aceleración. Vamos con la aceleración. Ya tengo las velocidades. Pues aceleración, ¿qué será igual? Velocidad angular final, 120 radianes sobre segundo. Recuerda que los radianes no se escriben, entonces lo correcto sería poner 1 sobre segundo, ¿ok? O el tipo de unidad que trabajas. Pero voy a dejárselo, puede ser que algunos se confundan. Radianes sobre segundo menos la velocidad angular inicial, que es de 20 radianes sobre segundo dividido entre el tiempo, entre 0.5 segundos. ¿Ok? ¿Esto a qué es igual? Bueno, hacemos las operaciones y lo que tenemos nosotros es 120 menos 20, pues me da 100. Y el 100 dividido entre 0.5 me va a dar 200. Sí, perfecto. Me da 200. ¿Qué unidades va a tener este 200? Bueno, me queda radianes y como tengo segundos dividiendo y segundos dividiendo, radianes sobre segundo al cuadrado. Observa que se parece bastante a lo que hemos trabajado nosotros en el movimiento en las dimensiones horizontal y vertical. ¿Va? Bien, ya tengo entonces la aceleración. La voy a encerrar porque lo necesito. Es un resultado previo. Ahora, con la aceleración, pues ya voy a calcular el desplazamiento. ¿Qué tenemos? Que el desplazamiento final o la posición angular final será aceleración por tiempo al cuadrado. 200 radianes sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo es 0.5 segundos al cuadrado dividido entre 2 más velocidad inicial, que es de 20 radianes sobre segundo por el tiempo 0.5 más posición inicial, que es de 0. ¿Cuál fórmula estoy utilizando? Por si hay alguna duda, estoy utilizando esta, la de ponerlo, la del desplazamiento. Ok, ya las tienes. Te dije ahorita que las encerraras, que sería velocidad angular por tiempo al cuadrado entre 2 más velocidad angular inicial por tiempo más posición angular inicial. Esa es la que estoy utilizando, ¿va? Muy bien, entonces pues hagamos ya las operaciones. Si ya hacemos las operaciones en mi calculadora, pues listo, tendré ya el resultado. Vamos a hacerlas. 200 por 0.5 al cuadrado entre 2 más 20 por 0.5. Listo, yo tengo que son 35. ¿Qué unidades? 35 radianes. Listo, ya tenemos ahí el desplazamiento angular. Pues bueno, hasta aquí este tema. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo.